Mirá, eh, arrancamos como todas las investigaciones buenas, un poco de casualidad. La verdad es que nosotros con Nacho Grimaldi en La Nación veníamos investigando el tema de las financieras y todo lo que fue el dólar blue en el año 2023. Eh, Esa investigación nos lleva obviamente a Elías Pichirilo, el ex marido de Jessica Ujú. Sirio, y otros financistas. Y por una causa judicial donde está investigado Pichirilo, eh, la jueza que estaba investigando certifica las causas, que es lo que habitualmente hace un juez, es decir, le pide a otros jueces si tienen causas vinculadas. Entonces empezaron a aparecer en ese expediente muchas causas. Ujú. Y una fue la causa, la primera que detectamos nosotros, de Ariel Vallejo en el Foro Penal Económico. Ahí nos llamó la atención, la verdad que ninguno de los dos conocía a Ariel Vallejo, no sabíamos quién era. Empezamos a preguntar, costó mucho que la gente del fútbol conteste, porque apenas decíamos Ariel Vallejo, la mayoría de los dirigentes de fútbol no querían contestar, no tenían nada para decir, Y eso que y era el nos pareció sponsor llamativo. principal de la AFA y de varios clubes. Exactamente, por eso arrancamos por el fútbol, que es donde supuestamente lo tenían que conocer. Ujú. De a poquito, costó mucho, pero algunos dirigentes dijeron, investiguen el vínculo de Vallejo con Tapia, y empezamos de a poquito, en silencio. eh, Esto fue fines de octubre, y como te decía, encontramos esta causa, encontramos que algunos rumores de que tenía otras investigaciones, de que había organismos del Estado que lo estaban investigando, desde el Banco Central, desde la FIP, pero no podíamos confirmar todavía nada. Entonces dijimos, bueno, empecemos, y ahí fuimos. Primera nota fue el 2 de noviembre, hicimos una seguilla de dos o tres notas, y bueno, ahí viene la denuncia. Ahí empezamos a confirmar de que efectivamente la denuncia de la DGI se iba a presentar en los próximos días. Obviamente que este, cuando estás haciendo una investigación son datos que tenés que ir guardando porque no lo podés decir, pero también tenés miedo que se filtre. Bueno, de alguna manera salieron las cosas bien. Yo creo que lo más importante, Alejandro, para mí esta investigación fue colocar el nombre de Ariel Vallejo, que era un nombre desconocido, e ir construyendo de a poco ese personaje que la gente no conocía. Y Ah, después vino todo lo que ya sabemos. ahora, ahí aparte se descubrió muchísima plata que no puede justificar la financiera y un vínculo muy estrecho con la AFA y los clubes que también la gente desconocía. Sí, la verdad, te soy honesto, Sí. cuando nosotros arrancamos, lo que es, el vínculo con los clubes que sabíamos era el que estaba a la vista. Es Mm. decir, Vallejo utilizó al fútbol como él dice, y tenía fotos con todos los dirigentes del fútbol, eh, de los clubes donde está y donde no está, muchas fotos con Tapia, que me parece que ese fue uno de los grandes errores. Es decir, generalmente los financistas hacen culto del bajo perfil. Ujú. Vos fíjate, Pichirilo terminó como terminó, con prisión domiciliaria, 8 meses preso en Ezeiza, y Vallejo, en la situación en la que está, no es una buena combinación financista con alto perfil. Los dos, de alguna manera, lo tuvieron, quizás Vallejo a otro nivel, pero él se mostraba todo el tiempo con Tapia. Bueno, la última foto que tiene publicada en su Instagram era con Messi. Esa fue otra de las historias que trabajamos más de un mes con esa historia porque no entendíamos qué había detrás de esa foto. Evidentemente algo había, y recién este fin de semana, mirá cómo son las cosas, después de 45 días de investigación, él da a entender
que tenía un contrato con una tarjeta de crédito y ese iba a ser, digamos, de alguna manera el negocio millonario que tenía previsto para el Mundial. Era vender una tarjeta con la cara de Messi. Y obviamente todo esto se cayó y bueno, tardamos en conseguir los documentos, pero hasta que no tuvimos los documentos no publicamos la historia. La verdad es que yo le digo a Nacho Grimaldi todos los días, es difícil hacer una investigación sobre una financiera y es difícil hacer una investigación de una financiera vinculada al fútbol, porque si hay algo que yo me llevo de esta investigación, Alejandro, es que generalmente cuando uno investiga un caso de corrupción, siempre hay gente que quiere hablar, siempre. Mm. Eh, Siempre hay un herido, siempre hay alguien que algo tiene para contar. En el caso del fútbol, costó muchísimo. Te diría que recién en las últimas semanas, los dirigentes del fútbol, cuando ya empezaron a ver que este tema crecía y crecía, empiezan a contar, pero muchos de récord. Vos fíjate que no hay dirigentes del fútbol conocidos hablando de este tema, o muy Sí, pocos. sí, eso realmente sorprendió. Hoy, ¿qué tal, Nicolás? Bueno, tiene que ver. ¿Cómo estás, Nicolás? Te ¿Cómo habla andás? Nicolás Luca. Sí, sí, ¿cómo andás, Nicolás? Bien, todo bien. Hoy a la mañana el titular de Sadra, Marconi, Sí, utilizó la palabra omertá. sí, sí, ¿Consideras que coincido. llega a ese Bien, nivel? sí, pero muchísimo más que en otros O ámbitos. sea, no es por La miedo, verdad sino que por te digo, interés. 100%. Yo creo que es una mezcla de todo. No hay un solo motivo por el cual este, 100 o 200 personas no hablan, porque nosotros, no te digo que llamamos a 100 dirigentes del fútbol, pero llamamos a los principales presidentes de todos los clubes que estaban involucrados. Había presidentes de clubes, nunca me pasó, o por lo menos yo no recuerdo, eh, que vos le preguntabas, le decía, hola, ¿qué tal? Mira, te llamo del Diario de la Nación para preguntarte por el tema tal, directamente cortaban. Entonces, eh, yo te digo la verdad, no lo recuerdo que me haya pasado. Generalmente es, mirá, de ese tema no puedo hablar, no quiero hablar, etcétera, Ah, pero a lo maleducado, o pero sea, clic. no, yo creo que tiene que ver con un poco también con el miedo. Mm. Eh, eh, digamos, el mundo del fútbol cuando lo empezás a conocer, hay tantos negocios, tantos intereses involucrados, que hay muchos presidentes de los clubes que, digamos, su situación depende, o sus clubes dependen de Tapia. Tapia ha logrado, en esta gestión, Tapia y Tobillino, digo, han logrado de alguna manera construir un modelo que muchos presidentes, especialmente el ascenso, le deben su situación actual. Entonces, hay clubes que ascendieron gracias a esta conducción, etcétera. Todo eso es un caldo de cultivo que lo que hicimos realmente nosotros es poner un tema, digamos, eh, en público, exponerlo, y después se mezcló, yo creo, errores de la AFA que se venían acumulando. En el mundo del fútbol había voces que venían diciendo, hay un montón de cosas que están pasando que no deberían pasar. Viene el famoso campeonato, hoy miraba las fechas, viene el famoso campeonato de Rosario Central, creo que Sí. fue el 20 de noviembre. Ujú. Y bueno, y ahí tenés como una escalada, el gobierno metiéndose con la denuncia de Arca, y los medios, obviamente, con una gran exposición de este tema. Todo eso generó lo que generó, que hace 3 semanas creo que es monotemático. Inclusive ahí se le agregó la denuncia a la coalición cívica, ¿no? Con el tema de la Sí, casa esta en Pilar, los autos de Tobillino, empezó ya a exacto. verse un nivel de ostentación cuando uno ve estas casas de hiper mega millonarios
con, no sé, decían una de las causas, 54 autos de colección, algunos valían $500,000, como si fueran jeques árabes directamente. Claro, nosotros, la investigación nuestra tuvo que ver más con Ariel Vallejo, Ujú. Sur Finanzas y con Tapia, porque ese era el vínculo que nosotros habíamos encontrado. Sí, Después aparece lo que vos decís, toda esta pata de Tobillino, eh, con otro perfil, porque en las investigaciones, porque después digo investigaciones porque hay más de media docena contra Vallejo, donde siempre aparece el vínculo con Tapia, eh, pero la verdad, lo de Tobillino, eh, yo diría que es obsceno, ¿no? Todo lo que pasó, la quinta, la casa, los autos, eh, el hotel, la bodega, bueno, como que siguen apareciendo cosas. Eso, la espectacularidad que tiene todo eso, la verdad es que potenció todo lo que nosotros veníamos investigando. Entonces, no tiene nada que ver por el momento, aparentemente todos esos bienes corresponderían a Tobillino. Todavía Tapia, hay que decir la verdad, yo decía hoy en la última nota que escribí, eh, hasta ahora Tapia venía mirando el partido desde la tribuna, ¿no? Él decía, yo no tengo nada que ver, sí, lo ayudé a Vallejo, lo ayudé a que se potenciara, pero todavía la justicia no encontró vínculos, no allanó ninguna casa de Tapia, no le sacó el teléfono. Sin embargo, con Tobillino hubo un avance muy espectacular esta semana. O sea, lo que pasó hace mucho tiempo no lo veíamos de esta manera y vamos a ver cómo sigue, porque si quieren pensar en futuro, eh, yo recién hablaba con un editor del diario, ¿cómo sigue esto? Vos me preguntabas, Alejandro, al sí. comienzo. Mirá, la verdad es que es medio impredecible porque ha crecido tanto que yo no sé hacia dónde va. La causa, el viernes, la Cámara Federal decidió que el juez Rafecas, que venía haciendo los allanamientos sobre o en la causa de Tobillino, eh, le sacaron la causa y la mandan a otro fuero, el fuero penal económico. Ujú. Y la denuncia que ingresa justo el mismo viernes, casi a la misma hora, de Arca contra la AFA y contra Tapia, también entra en el fuero penal económico, que es un fuero muy distinto a Comodoro Pi y a los jueces federales. Son jueces muy de bajo perfil, que no están acostumbrados a hacer este tipo de allanamientos tan espectaculares como los que venimos viendo. Así que yo me imagino unos días de meseta, como se dice. También son jueces nuevos que se tienen que acostumbrar, son causas nuevas. De hecho, el juez No me Aguischi estaba de imagino, licencia, ¿no? Que creo que volvía mañana. ¿estaba licencia? Entonces, Sí, vuelve mañana, por eso. o sea, tiene que ver la Se tienen que causa. todo, va a llevar unos días. No veo, no veo la espectacularidad de esta semana, pero bueno, la verdad es que tampoco veía todo lo que pasó y viene pasando. Por suerte, porque me parece que todo esto va a servir como termine como termine, va a servir un poco para, si querés, descontaminar un poco el fútbol argentino. Me parece que es lo mejor que podemos dejar de esta investigación periodística, que ahora ya es judicial, y nosotros como periodistas simplemente seguimos investigando, aportando cosas. Sin ir más lejos, esta semana, yo creo que una de las grandes notas que hicimos con Nacho Grimaldi fue contar que la financiera le daba una tarjeta de crédito a Tapia. Eso, Yo la verdad que increíble. Y a todavía... Tinelli. Y a Marcelo Tinelli, Sí, sí. exactamente, Sí, sí. entre otros dirigentes que van a aparecer. Pero confirmados ellos dos, ¿por qué? Bueno, hay un montón de versiones. La verdad es que la tarjeta, ninguno de las dos la usó demasiado. De hecho, Tinelli se la sacaron a los pocos meses porque ahí hubo una pelea comercial con Sur Finanzas, que era auspiciante de los programas de Tinelli. Ujú. Y en el caso de Tapia, es inexplicable cómo Tapia acepta eso, la usa, la sigue usando hasta el día de hoy.
eh, en el medio de este contexto. Ahora, y para vos ahí, ¿cuál Yo la sería la verdad, irregularidad de Tapia? y mirá, eh, yo creo que todavía está en discusión, también es funcionario público Sí, 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 porque es titular del por SEAMSE. su cargo en el SEAMSE. Bueno, si Tapia recibiría eh, un auto gratis de parte de un empresario, sería una dádiva, Sí, sería Ujú. una coima. sí. Si recibiría un viaje en avión gratis, Nada, sería digo. una coima. Sí. Bueno, no sé, creo que está en discusión, hay Ah, varios abogados que lo están analizando, si esa tarjeta se puede transformar en un delito. Entiendo porque que por el momento no. vos decís que la tarjeta no es solo que se la dan, sino que no la pagaría Tapia en los gastos. Bueno, cuando a nosotros los empleados, porque también acá Ujú, funcionó mucho esta investigación porque hay muchos empleados, ex empleados y empleados actuales de la financiera contando muchas cosas. ujú. Cuando varios de los empleados nos empiezan a decir que había tarjetas y nos cuentan el caso de Tapi específico, nos mandan un resumen del año 2024 que la verdad que pensamos que era una especie de fake news y tardamos varios días en poder confirmarlo. Recién cuando accedimos al último resumen de este año, eh, decidimos publicarlo. Pero, a ver, te decía, Tapia es funcionario, tiene una tarjeta con la dirección de Sur Finanzas. El resumen Sí. llega a Sur Finanzas, tiene la misma dirección de la financiera. Si Eh, lo paga o no lo paga, realmente no lo sé, pero bueno, sería bueno que alguien lo investigue. O sea, tendría que demostrar él que hizo las transferencias para pagar su tarjeta de crédito a Surfinanzas. Esto es lo mínimo que un fiscal Exacto, le pero tendría que estar pidiendo, ¿no? Obvio. yo, la verdad es que, viste cómo estás, Alejandro, cuando estás en una investigación que la vorágine un poco te lleva al día a día, Ujú. no llegás a... Son tantos temas, tantas líneas para investigar, pero después de 2 o 3 días, varios colegas, algunos abogados, me comentaron que veían ahí algo más que una irregularidad, porque para mí la tarjeta era muy importante porque probaba un vínculo real entre ellos. Hasta Claro. ahora eran las fotos, era lo que suponemos que Tapia conectaba al financista con todos con los clubes, pero hasta ahora no había un ilícito, ni siquiera un vínculo más allá de lo que se veía en las fotos. Bueno, la tarjeta es un vínculo y es un vínculo muy extraño. O Sí, sea, sí. Y más si eh, llegaba el resumen a la financiera y no al domicilio de Chiquitapia. por eso, si Tapia la pagaba, ¿cómo la pagaba? No, tiene que demostrar las ¿Cómo se- transferencias bancarias, obvio. Bueno, por eso. Digo, yo cuando pago la tarjeta, a mí me llega el resumen, yo lo pago, queda sentado en mi cuenta del banco. Está claro, ¿no? Cómo Bueno, es el pago. yo- ahí veo una gran diferencia, ¿ves? Entre los Ujú. dos temas, entre las dos causas, si querés. O las causas contra Vallejo y las causas contra Tobillino. Las causas contra Tobillino, vimos allanamientos espectaculares, policías, drones por todos lados. Eh, a Tapia, hasta ahora, ni siquiera alguien se animó a hacer una denuncia por este tema de la tarjeta. Entonces, veo, eh, Un poco más remolona, digamos que la digamos, la justicia, justicia con eso. sí, sí, ahí una vara, no están utilizando el mismo criterio porque eh, convengamos que todavía no aparecieron quizás las pruebas, pero Tapia también tiene bienes, se podrían investigar los bienes de Tapia. Eh, bueno, Los no lo viajes en definió ningún avión. particular. Sí. Los viajes en avión, exactamente, hay un montón de cosas para investigar. Sin embargo, hasta ahora no investigaban. Y el gobierno, si querés, la frutilla del postre, venía, si querés, mirando este partido desde la tribuna, cada tanto festejando algún gol en contra de Tapia,
pero no venía incentivando. Sin embargo, la denuncia que presenta el viernes Arca contra la AFA por retención de impuestos por 7.500 millones, lo menciona directamente a Tapia. Así que ahora empieza como, me parece, un partido distinto por todo lo que venimos hablando, el cambio de jueces y también el gobierno metiéndose de lleno en todo este tema. Bueno, ojalá que se mantenga el ritmo y que la justicia pueda avanzar en investigar estas irregularidades que, como hablábamos recién, vos no pagás tu tarjeta de crédito, ¿viste? No durás mucho, el banco No, te intima, la está lleno de... tarjeta, nadie te va a querer pagar a vos tu cuenta de un resumen de tarjeta. Aparte, Eh, es raro acá que no actúe un fiscal de oficio, no porque solamente es un delito tan evidente, si fuera así, No, pero aparte, que por lo menos se merece una investigación vos judicial. mencionás lo del banco, pero más allá del banco, que de última puede ser también una entidad privada, es increíble la cantidad del sistema de alertas tempranas que nos cae a todos por atrasarte 5 meses con el monotributo o por haberte hecho una autotransferencia de una cuenta a otra que excede cierto tope. Y de golpe tenés, a donde raspas hay algún ministerio tocado, ¿viste? O sea, una señora jubilada que registra 2 o 3 Porsche en 6 meses y no saltó ninguna alerta temprana. Nadie le avisó a nadie. Todas estas denuncias que aparecen del Bueno, Arca, de la DGI, por todos lados. ¿Y las alertas tempranas dónde estuvieron? Las que nos caen a todos por mover 3 caramelos. coincido y todo tiene que ver con todo. Cuando yo les contaba cómo fue el comienzo de esto, veníamos investigando financieras y el movimiento del dólar blue en el 2023. Sí. Hay una cifra que está dando vuelta, pero se dice que por ese circuito de financieras pasaron 3.500 millones de dólares. Ah, ya. ¿Dónde estaba el Banco Central? ¿Dónde estaba la UIF? ¿Dónde estaban todos los organismos de control? Esos que ustedes no ven que actuaban ahora, bueno, tampoco actuaron en el 2023 y tampoco actúan en un montón de casos. Generalmente cuando llegamos a estos casos, sigan los organismos de control con Lázaro Báez, Ujú. que tenía un galpón parecido lleno de autos de lujo. Se quedó cortito Lázaro al lado de esto. ¿Cómo puede ser que una sociedad compre 50 autos y nadie diga nada? Esto mismo que ustedes están diciendo es La lo que todo aduana. el mundo ¿Cómo se hay un indigna. montón de autos que pasaron por aduana? ¿Cómo es que nadie dijo nada? Bueno, yo creo que eso se llama impunidad. Eh, la impunidad te permite generalmente avanzar de esta manera y pese a que Grondona decía que todo pasa, yo Hmm. creo que todo se termina en algún momento. Y pese a que evidentemente estamos hablando de una construcción de poder muy importante de Tapia y Tobillino en la AFA, tengo la sensación de que de alguna manera, insisto, termine como termine, porque yo no veo a nadie hoy preso, pero termine como termine esto, evidentemente van a tener que readecuar algunas cosas y me parece que la AFA no va a poder seguir funcionando como venía funcionando hasta ahora. Bueno, ojalá que así sea, Nico. Y te agradecemos muchísimo, no solo la entrevista, sino realmente esta saga que vos arrancaste con esa investigación que está transformando el mundo profesional del fútbol argentino y también es un caso de lucha contra la corrupción y contra mafias enquistadas en el fútbol argentino. Ojalá haya servido. Vos sos testigo de que estos personajes no son fáciles, vos recibiste, y lo hemos hablado, presiones de todo tipo, así que bienvenido sea para que las cosas cambien. Para eso hacemos un poco periodismo todos. Exactamente, y bueno, contando a la gente las cosas que ocurren en la realidad. Muchísimas gracias, Nico. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo a todos.